¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Beto Ramírez, aquí en lunes, comenzando la semana, comenzando otra semana de bendiciones, otra semana donde tenemos que estar agradecidos por todo lo que tenemos con el Creador, con el universo, y pues pudiéramos estar peor. Hay gente que no tiene qué comer, hay gente que no tiene dónde vivir, hay gente que no tiene trabajo, gente que en estos momentos la están corriendo de su casa, gente que está en la frontera tratando de cruzarla y simplemente no puede cruzar, incluso gente que se ha lastimado, se ha lesionado y ha quedado peor de cuando estaba en su país. Así que hay que agradecer a Dios por todas las bendiciones. Y bueno, tenemos noticias sobre migración. Por un lado tenemos noticias buenas, y por otro lado tenemos noticias no tan buenas, pero repito, todo es subjetivo, todo es como nosotros lo queramos tomar, porque siempre le podemos ver el lado amable a la situación y no necesariamente enfocarnos en lo negativo, porque es cuando de verdad que la mente nos juega de manera muy sucia y caemos en ese jueguito de la negatividad. Pero no hay que pensar en lo negativo. Bueno, vamos a comenzar con las nuevas normas de deportación de ICE tras abandonar la política de tolerancia cero de Trump. Entonces, hay que recordar que cuando Donald Trump era presidente, implementó una serie de política migratoria que era muy dura. Prácticamente la nombró cero tolerancia. Pero entonces llega Biden y dice, vamos a terminar con eso. Entonces, la agencia federal que durante el gobierno anterior estuvo al frente de las deportaciones recibió una nueva guía por parte de Joe Biden que le da nuevas órdenes a sus abogados en los procesos de expulsión. Entonces, ya la gente que, por ejemplo, iba a ser deportada, ya sus abogados tienen otras opciones que pueden utilizar, otras herramientas que pueden utilizar para defender sus casos. Las nuevas instrucciones se encuentran en un memorando de 13 páginas fechado 27 de mayo y que fue firmado por John Trasviña, consejero legal de la Oficina de Inmigración y Aduanas, conocida como ICE. El reglamento deja de lado la controvertida política de cero tolerancia impulsada bajo el gobierno de Donald Trump y abre paso para una nueva era, la de Joe Biden. Hay que acordarnos que Joe Biden había dicho eso cuando era candidato, que iba a dejar al lado la cero tolerancia que tenía Donald Trump y iba a regresar a lo que era caso por caso, no tratar de criminalizar a todos los inmigrantes de una sola manera y decir vamos a regresar a que cada inmigrante tenga el derecho de presentar su caso y que no solamente por el hecho de ser indocumentado vaya a ser deportado, que eso era precisamente la meta de Trump, de que simplemente por ser indocumentado eso calificaría para que fueras deportado, cuando hay que recordar que el simple hecho de ser indocumentado en este país es una falta civil y no es un crimen, algo que los republicanos, específicamente Donald Trump, han tratado de pintar al inmigrante de criminal cuando no es así. Repito, los inmigrantes cometen mucho menos crímenes que los nacidos en este país. Así que, pero bueno, el reglamento, como les digo, este nuevo reglamento que tomó efecto el 27 de mayo deja al lado esta política dura en contra de los indocumentados. Entonces, todo esto abre un paso nuevo a la era de Joe Biden, basada en valores distintos y que otorgan una mayor discreción a los fiscales en todas las fases del proceso de deportación. Entonces, los fiscales antes incluso tenían menos posibilidades, menos herramientas en sus manos para no ser tan duros en tratar de deportar a alguien. Pero, por ejemplo, con estas órdenes, con esta orden ejecutiva de Joe Biden,
Los fiscales ahora ya tienen más discreción y ellos pueden prácticamente decidir si alguien va a ser deportado o no, o por lo menos presentarle argumentos al juez para que la persona no sea deportada. Hay más oportunidad. El reglamento fue elaborado en cumplimiento a la orden ejecutiva firmada por Joe Biden el 20 de enero, cuando tomó posesión del cargo, decreto por medio del cual ordenó revisar las políticas y prioridades para el gobierno respecto a la aplicación de las leyes de inmigración. Se lee en el documento, eso está estipulado en el documento. Joe Biden ya tenía esta orden ejecutiva o este decreto ya redactado para que cuando tomara posesión de la presidencia el 20 de enero, lo firmara como las varias órdenes ejecutivas que él ha firmado. Él es un presidente que busca aprobar una reforma migratoria, busca a no separar a los inmigrantes, incluso busca a reunificar a los inmigrantes que han sido separados por la pasada administración, que repito, fue donde implementó una postura dura, muy estricta sobre los inmigrantes. Cuando Joe Biden viene de una posición más suave, hay que recordar que él fue vicepresidente durante la presidencia de Obama y ellos aprobaron el DREAM Act, o por lo menos lo que es conocido como el DREAM Act, aunque no es la ley permanente, pero le permite a los Dreamers vivir sin temor de ser deportados, con licencias de manejar, y creo que ahora ya hasta los dejan viajar. Pero bueno, ¿cuáles son las prioridades de deportación? Las prioridades nuevas de Biden de deportación, determinadas el 20 de enero, se basan en 3 grupos: seguridad nacional, fronteriza y pública, y prioriza a aquellos no ciudadanos que han cometido delitos graves, pero cada uno de ellos visto caso por caso. O sea, no cubre a todos estos casos como Trump lo hacía. Cero tolerancia, depórtame a todos, no hay ninguna excusa, justificación, y no. Biden dice caso por caso, basándose en 3 prioridades. Repito, seguridad nacional, seguridad fronteriza y seguridad pública. Así que, como la gran mayoría de los inmigrantes indocumentados no son ninguna amenaza para la seguridad nacional, porque no son terroristas, seguridad fronteriza, me imagino que estén por ahí en la frontera delinquiendo, o seguridad pública, que estén vendiendo drogas o cosas por el estilo que afecte al público, pues no van a tener mayor problema lidiando con no ser deportados, al menos que se envuelvan en un delito muy pero muy grave. Pero al final del día todo esto va a ser revisado caso por caso, gracias a la nueva póliza de Joe Biden de quitar, de totalmente eliminar, abolir esta decisión de Trump de tener cero tolerancia hacia los inmigrantes. Entonces, Trump, hay que recordar, repito, ¿no?, que Trump decretó que solo con tener presencia en los Estados Unidos, como ellos le dicen, ilegal, que yo detesto esa palabra porque ningún ser humano es ilegal. Hay gente que es ciudadana, residente o indocumentada. Y bueno, la gente que es indocumentada no es ilegal porque, repito, yo no creo en que la gente sea ilegal, porque todos somos hijos de Dios, todos somos parte de este universo, y es tonto decir que alguien es ilegal. Pero bueno, entonces todo esto, según Trump, constituía una amenaza a la seguridad pública y nacional de los Estados Unidos, el hecho de que una persona fuera indocumentada. Pero gracias a Dios y gracias a Joe Biden ya eso lo quitó. Entonces, bueno, por acá me están poniendo más cuestiones que Trump tenía en mente cuando implementó esto de la cero tolerancia. Dice, Trump fue aún más allá. Los objetivos de sus políticas migratorias también fueron impuestos tanto a fiscales
del Departamento de Justicia como a los abogados de ICE con el objetivo de hacer los juicios de deportación en una parte clave de la maquinaria de expulsiones, llegando incluso a no permitir durante el debido proceso ninguna acción por parte de la defensa que entorpezca el objetivo único del juicio, deportar al extranjero indocumentado. Entonces, ahí nos vemos claramente que el propósito de Trump era maligno, era de deportar, de quitarle todas las herramientas a los fiscales o a los abogados de migración que pudieran utilizar para detener la deportación de inmigrantes, muchos de ellos padres de familia que representaban el único ingreso en la familia, pero a Trump nada de eso le importó, así que eso era parte de la política dura, la política abusiva de Donald Trump hacia los inmigrantes. Mas, sin embargo, el nuevo reglamento instruye a abogados y personal que participan en el proceso de deportación de utilizar la discrecionalidad. Muy importante, ¿eh? Muy importante. Entonces pasamos de que Trump les quitó la discreción a los fiscales, a los abogados, de implementar las leyes migratorias, de simplemente decir, eres indocumentado, adiós. No. El nuevo reglamento de Joe Biden instruye a los abogados y al personal que participan en todo el proceso de deportación de utilizar la discreción cuando se trata de deportar a alguien, o sea, cuando corresponda, cuando sea una buena idea hacerlo, ¿no? Y en este caso, pues hablando de deportaciones, yo creo que siempre es una buena idea tratar de utilizar la discreción porque estamos hablando de que estás expulsando a alguien del país a otro país, o sea, estás sacando a alguien de aquí de los Estados Unidos y lo estás mandando a otro país. Si la persona tiene hijos, ciudadanos americanos, eso es un terrible shock, o sea, es algo que a los niños ciudadanos americanos, o aunque no sean ciudadanos americanos, es algo tremendo por lo que un inmigrante pasa, ¿ok? Entonces, gracias a esta nueva orden ejecutiva de Joe Biden, entonces les dice que tienen la discreción esa herramienta de la discreción antes de deportar a alguien cuando corresponda. Entonces, para preservar los recursos gubernamentales limitados, lograr resultados justos y equitativos en casos individuales y promover la misión del Departamento de Seguridad Nacional de administrar y hacer cumplir las leyes de inmigración de los Estados Unidos de manera inteligente y sensata que promueva la confianza pública. Esto es importante porque si la gente se la pasa viendo Fox News o escucha un programa de radio de derecha, o sea, de estos que salen en las AMs, de estos locutores racistas, uno pensaría que el pueblo americano en general se opone a una reforma migratoria, a una legalización de los indocumentados. Y eso es mentira. El público en general, más del casi el 70% de todo el público americano en general apoya un camino a la legalización, o sea, la legalización de los 11 millones de indocumentados. Entonces, por eso Joe Biden dice con esta póliza nueva de quitar la cero tolerancia y darles la discreción, quiere promover que las leyes de migración sean cumplidas de una manera inteligente, sensata y que promuevan la confianza pública, algo que es súper importante. Es decir, el objetivo de un juicio de deportación no es expulsar aceleradamente a un extranjero, sino hacer justicia en el caso que enfrenta en función de los cargos formulados. Es lo que Joe Biden específicamente quiere hacer. Entonces, repito, las prioridades de deportación de Biden son las siguientes. La prioridad número 1, seguridad nacional. Un agente de seguridad nacional puede asumir
que un no ciudadano es prioridad de deportación si él o ella han participado o es sospechoso de participar en actos de terrorismo relacionados con actividades terroristas, o él o ella se han involucrado o son sospechosos de participar en actividades de espionaje relacionadas con actividades de espionaje o de aprehensión, arresto o custodia es necesaria o su custodia es necesaria para proteger la seguridad de los Estados Unidos. La mayoría de los inmigrantes no están envueltos en eso. Así que bien, la prioridad número 2 de Biden, de deportación. Un agente de seguridad nacional puede presumir que alguien que no es ciudadano es prioridad de deportación si fue detenido en la frontera o en un puerto de entrada mientras intentaba entrar ilegalmente a los Estados Unidos a partir del 1 de noviembre del 2020, o él o ella no estuvieron físicamente presentes en los Estados Unidos antes del 1 de noviembre del 2020. Bueno, entonces esa es la prioridad número 2. Prioridad número 3, seguridad pública. Seguridad pública. Un agente, no les dije la otra prioridad que era. La prioridad número 2 era seguridad fronteriza. Entonces, si te agarran ahí cruzando ilegalmente o sin documentos ahí en la frontera, pues inmediatamente te pueden deportar, ¿no? Porque pues te están ahí cachando con las manos en la masa y pues es el trabajo del oficial es de, si no tienes documentos y te cachan en el acto, pues ni modo, ¿no? Hay que, dijo Biden que pues hay que deportar. El oficial tiene la discreción o no de deportar a la persona, pero incluso ahí le da discreción y no como Trump, que era o te deportas o aunque lleves aquí 20, 30 años, te vas. No. Prioridad número 3, seguridad pública. Un agente de seguridad nacional puede presumir o asumir que un no ciudadano es prioridad de deportación si representa una amenaza para la seguridad pública y él o ella ha sido condenado por un delito grave según se define en la sección 101, o ha sido condenado por un delito por el que estuvo activo prácticamente en una pandilla criminal callejera, como se define, por ejemplo, a los que pertenecen a la Mara Salvatrucha o cualquier ganga latina y son indocumentados, pues te van a deportar. La mayoría de los inmigrantes, ese no es el caso, así que esto es bueno. Incluso ellos tienen derecho de presentar su caso ante un juez y ahí tienen también discreción. Entonces todo esto es bueno, todo esto es parte de la nueva posición más suave sobre migración de Joe Biden, y le dice adiós a la cero tolerancia. Bueno, por acá nada más me ponen qué era lo que Trump hacía, ¿no? El 25 de enero del 2007, Trump estableció las siguientes prioridades. Número 1, quien haya sido condenado por cualquier delito, deportable. Quien haya sido acusado de cualquier delito cuando dicho cargo no haya sido resuelto, deportable. Quien haya cometido actos que constituyen un delito penal imputable, deportable. Quien haya incurrido en fraude o cualquier asunto oficial o solicitud ante un organismo gubernamental, deportable, sin siquiera considerar circunstancias o sin que los abogados tuvieran, ¿cómo se llama? La palabra discreción. O sea, nada, cualquier tipo de delito, incluso si te agarraban por una infracción y se daban cuenta que no tuvieras documentos, deportable, cualquier cosa. Entonces el cambio prácticamente de Biden a Trump es que a partir de ahora los esfuerzos de ejecución y remoción, o sea, el remover a alguien de aquí del país, implementados por ICE, deberán ser justificados, deberán de probar que de veras la persona se merecía ser deportada y no nada más porque está aquí ilegalmente, no vamos a ver si tiene familia, tiene hijos aquí. No,
lo vas a deportar. No, tienen que justificar los agentes de ICE la deportación de alguien, ¿ok? Y cada caso va a ser visto individualmente, caso por caso. Es decir, en los procesos de deportación de inmigrantes indocumentados o no ciudadanos, terminó recomendado para la Casa Blanca a partir de enero. Los abogados de ICE deben tener a la mano las siguientes capacidades de discrecionalidad para decidir. Entonces, hay nuevas facultades para los abogados de ICE, los abogados que defienden a los indocumentados. Si emiten una orden de detención o si debe asumir la custodia de un no ciudadano sujeto a una orden de detención emitida preventivamente. Si vuelven a emitir entrega, archivan o cancelan un aviso de notificación, comparecencia. Si concentran los recursos solo en violaciones o conductas de tipo carácter administrativas, si detienen, interrogan o arrestan a un no ciudadano por una violación administrativa de las leyes de inmigración civil, si detienen o ponen en libertad bajo custodia, sujeto a condiciones o bajo reconocimiento del propio individuo, si resuelven, desestiman, oponen o se unen a una moción en un caso, reducen las cuestiones, asuntos en disputa a través de una estipulación o presentan una apelación en los procedimientos de deportación. Ya todo esto ya es más lenguaje de abogados. Yo no soy abogado, pero prácticamente les dije lo más importante, que la cero tolerancia ya no existe. Hay una nueva orden de más discreción por parte de Joe Biden para tener leyes migratorias más sensatas y con más que vayan con el interés público. Así que bien por Joe Biden. Es una persona que de verdad trata de implementar leyes más humanistas, más justas, y leyes que aparte vayan más con lo que apoya el país. Y lo que apoya el país es que de tratar de arreglar toda esta situación migratoria que de verdad hace mucho tiempo que teníamos que arreglarla. Así que ojalá que con el tiempo también la reforma migratoria sea aprobada. Pero bueno, ahora vamos a cambiar de tema, pero quedándonos en el tema de inmigración. Hoy la Suprema Corte hizo también noticia porque la Suprema Corte de Justicia falló sobre algunos beneficiarios del TPS que no son elegibles para la residencia permanente. Activistas y abogadas de inmigración explican qué significa este dictamen, esta decisión llevada a cabo por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, vamos con la nota. La Suprema Corte de Justicia dictaminó de forma unánime que personas que ingresaron al país ilegalmente y ahora tienen estatus de protección temporal TPS, siglas en inglés, no son elegibles para pedir la residencia permanente conocida como la tarjeta verde, la Green Card. Bajo esta designación, el programa TPS otorga a los extranjeros el estatus de no inmigrantes, pero los admite. Entonces, la concesión del TPS no hace que un participante indocumentado o con el TPS o como le dicen ellos ilegal sea elegible para la residencia permanente, escribió la jueza Elena Kagan el lunes. ¡Wow! Y fíjense que esta jueza es liberal, es liberal, y votó a favor de que no puedan aplicar los que recibieron TPS pero eran indocumentados, que no puedan aplicar para una residencia permanente. La noticia ha causado conmoción y preocupación entre inmigrantes bajo el TPS, indicaron activistas en todo el país. Entonces, a preguntas de este medio, de esta publicación,
El señor Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, aclaró que esta decisión tomada hoy por la Corte Suprema no significa que una persona que actualmente sea beneficiario del TPS no podrá calificar para una visa de residente permanente, dijo Chacón en declaraciones escritas. De ninguna manera esta decisión les quita méritos a todos los poseedores del TPS, detalló Chacón. Significa que algunos de ellos que llegaron a este país sin documentos no podrán obtener el beneficio de ajuste de estatus en los Estados Unidos sin tener que ir al país. Muy interesante, ¿eh? Sin tener que salir del país, añadió. Pero a quienes afecta la decisión pero ¿a quién entonces? ¿A quién afecta esta decisión de la Suprema Corte y cuáles son las alternativas? Estas fueron las preguntas que enfrentó la abogada de inmigración Ingrid Morfa, quien indicó ha recibido llamadas de clientes preocupados ante el fallo del Tribunal Máximo, pensando que si tienen TPS nunca van a poder tener residencia, y eso no es de lo que se trata el caso, fue lo que dice esta abogada Morfa. Explicó que la medida se limita a personas que entraron ilegalmente al país y obtuvieron una protección bajo el TPS, porque esa legalidad TPS no es suficiente para curar que tú entraste ilegalmente al país, explicó la abogada Morfa. La decisión judicial responde al caso de una pareja de El Salvador Sánchez contra Mayorkas, que ha estado en los Estados Unidos desde principios de la década de los 90. En algunos estados que a personas con el TPS le permitan ajustar el estatus aunque hubieran entrado ilegalmente sin hacer el perdón, expresó Morfa. La falla del tribunal habla solamente de ese grupo en particular. Aún así, la experta legal recalcó que existen alternativas para estas personas quienes pueden tener la petición de residencia aprobada, ya sea mediante un familiar, un empleador o un matrimonio con un ciudadano. Después, hacer un perdón y después ir a su país. Ya sé de lo que se trata esto. Hacer la entrevista y volver, señaló Morfa. No es que tú nunca vas a poder obtener una residencia, es que tienes que seguir los métodos tradicionales para tener esa residencia si estás en esa situación, dijo la abogada. Ok, ya entendí. Entonces, por ejemplo, si alguien llegó aquí a Estados Unidos entró ilegalmente y ya se encontraba dentro del país y le otorgaron un TPS, eso no es suficiente para que la persona pueda solicitar la residencia. Entonces, vamos a explicarlo de otra manera. Vamos a suponer que alguien de Venezuela estaba aquí en los Estados Unidos ilegalmente y le dan el TPS para que pueda trabajar, pueda tener su licencia de trabajo y no tenga miedo de que por el momento, o sea, temporalmente lo vayan a deportar. Bueno, ese es un estatus temporal que te da el gobierno de los Estados Unidos por diferentes razones. Puede ser que tu país esté bajo una guerra, que fue lo que sucedió con mucha gente de El Salvador, o por ejemplo los venezolanos, sabemos la situación extrema en la que se encuentran de pobreza, de escasez, o Haití cuando llegó el huracán y pues mucha gente se vino para acá de Haití, o mucha gente ya estaba aquí legalmente y les otorgaron un estatus temporal. Eso, para esas personas que tienen ese tipo de estatus temporal, ellos no pueden aplicar para una residencia. Mas, sin embargo, si ellos se casan con un ciudadano, sí pueden arreglar sus documentos, pero tendrían que viajar a su país, pedir un perdón y regresarse. O sea, no es que nunca vayan a poder arreglar, pero no van a poder arreglar como otras personas que desde allá que vinieron les dieron el TPS o qué sé yo. Pero a eso se refiere este fallo de la Suprema Corte de Justicia.
El viernes en el programa en la radio vamos a tratar de tener a una abogada para que nos dé más detalles sobre esta situación, pero creo que lo expliqué más o menos bien. Entonces, de eso se trata esta situación. Como lo dije el otro día en el programa, pues lo único que nos queda es seguir trabajando, seguir con nuestra vida diaria, ir a trabajar, agradecer a Dios por todas las bendiciones que tenemos, tratar de portarnos bien, tratar de pues seguir adelante, ser buenos padres, buenos ciudadanos. Yo lo he dicho antes, los inmigrantes muchas veces indocumentados o con TPS o cualquier inmigrante es mucho más mejor portado que los ciudadanos nativos nacidos aquí, porque es simple, el inmigrante quiere que lo dejen en paz, quiere trabajar, quiere dedicarse a lo suyo. Así que ojalá que les haya gustado esta explicación de las últimas noticias cuando se trata de inmigración. Si les gusta el programa, suscríbanse al show de Beto Ramírez. Aquí vamos a estar durante la semana trayéndole lo más nuevo en lo que se trata de política, migración, cualquier noticia de interés, y también hablando de lo que verdaderamente importa, de cómo vivir nuestra vida y cómo mantenernos en buena vibra, porque de eso se trata, y de cómo lo que estamos pensando es lo que se está manifestando en nuestra vida. Todo lo que pensamos, malos pensamientos, pensamientos negativos, se manifiestan en nuestra vida, así que hay que llenar nuestros pensamientos de cosas positivas, porque vamos a manifestar puro positivismo. Somos seres poderosos, somos seres que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nada más que a veces se nos olvida, pero hay que siempre mantenernos positivos. Se despide de ustedes su amigo Beto Ramírez y estamos en contacto. Gracias. A propósito, si les gusta este video, compártanlo para que cada vez seamos más personas que estemos unidos a través de este canal. Se les quiere mucho. Bye bye.